Sí, profe. Dale, Hola, profe. profe, le quería comentar que hay una compañera que está Bueno, profe. internada y que no va a poder estar en esta ocasión. Bueno, no hay problema. Después de... como para terminar de organizar los grupos. ¿Ustedes ya se armaron todos los grupos? ¿Están todos organizados en grupos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Lo subieron al Classroom? ¿O no? Sí. Bueno, yo no miré los grupos, pero ya quería saber si ya estaban todos organizados en grupo, así ya empiezo a dar tareas por grupo. ¿Está? Así tenemos una mayor participación. Esperamos un ratito más y seguimos con la clase. Bueno, entonces, el modelo de producción genera una determinada organización social y esa determinada organización social determina cuáles son las enfermedades emergentes. A partir de las condiciones de la sociedad y la forma de esa organización, por un lado, los estímulos que da esa sociedad, las características de producción y de trabajo de la sociedad, y también de algunos elementos que son la cultura que se va generando. Estas enfermedades emergentes son las que preocupan a la sociedad. No quiere decir que sean las más importantes. No son las que producen más muertes, por ejemplo. En el Paleolítico, en el Neolítico, la principal causa de muerte era el hambre. No poder conseguir comida. Pero eso no era preocupación, porque se naturalizaba la enfermedad. En la Edad Media, la principal preocupación eran las epidemias. La peste bubónica. ¿A partir de qué? La peste bubónica era una enfermedad transmitida por el piojo de la rata o las garrapatas de la rata. Con lo cual, los puertos eran los lugares en donde la concentración de alimento y la distribución de las ratas, a partir de que viajaban en los barcos también, es decir, la rata más normalmente en la sociedad agrícola era la rata negra de campo. La rata gris de ciudad es una rata que no tiene capacidad de ir a buscar de comer las raíces de las plantas. ¿Por qué? Porque es una rata más débil y entonces se alimenta del trigo que junta el hombre, o del queso, o de la carne que dejó a secar en el secadero. Entonces, esa rata gris que se genera en las ciudades es la que infecta las ciudades y que vive de la basura del hombre o de la comida del hombre. Y que se distribuye por todo el mundo porque viajaba ¿dónde? En los barcos. La rata negra no subía a los barcos, ¿por qué? Porque su comida estaba en las raíces del campo. La rata gris, que es mucho más agresiva, se alimenta de lo que encuentra. Y lo encuentra dentro del barco, porque una de las cosas más importantes que se comercializaban eran alimentos. Y hacía que se concentrara fundamentalmente en los puertos. Esa concentración en los puertos, en unas ciudades en donde no se sabía qué hacer con la basura, entonces quedaba en el medio de la ciudad. Basurales a cielo abierto,
Era una concentración de ratas que se calculaba que había de 10 a 100 ratas por cada hombre en una ciudad. No se sabía cómo combatirlo, entonces ellas eran las que distribuían la enfermedad dentro de la población. Y quienes trajeron fundamentalmente las ratas fuera en la época de las campañas, de las cruzadas, en la cual los ejércitos iban a reconquistar Jerusalén y volvían rápidamente porque eran destruidos rápidamente. Solamente la primer cruzada fue la que pudo asentarse en Jerusalén durante una semana, pero no más de eso, y después fueron destruidos. Después hubo 7 cruzadas más, y recién en la 8ª cruzada se suspenden la cruzada fundamentalmente porque en la última cruzada el que va es el rey de Francia, que apenas llega a Jerusalén, como ve que la cosa estaba mal, pega la vuelta y se vuelve con todo su ejército, y con las pestes que trae de Jerusalén. Antes no volvían muy pocos. ¿Sí? ¿Por qué iba? Por una cuestión muy, cristiana, ¿no? Organizada por el Papa, en el cual para que los ejércitos, o juntar los ejércitos, que fue la primera cruzada, era recuperar la Ciudad Santa. Era un objetivo muy loable. ¿Por qué? Porque de la Ciudad Santa había sido tomado por los otomanos, por los árabes, y entonces Europa no podía comercializar y traer la tintura y las telas de la India y de China, que estaban en una sociedad mucho más avanzada, y el comercio se volvía muy caro, entonces tenían que pagarle a los árabes la aduana que tenían en el Bósforo y en Jerusalén, y el objetivo fundamental de la sociedad medieval de Europa era conquistar Jerusalén para no tener que pagar impuestos. ¿Cómo se forman los ejércitos? Y bueno, el primer ejército van soldados, con lo cual si tienen capacidad de conquistar Jerusalén y duran una semana. El segundo ejército que se forma, como ya quedaban pocos soldados, ¿no? O no habían los soldados suficientes, empiezan a juntar aquellos que estaban fuera del sistema de producción, los que, como no tenían capacidad de trabajo porque estaban enfermos o porque no habían aprendido a trabajar la tierra y vivían en las ciudades, en las grandes ciudades, y que se dedicaban a otra cosa, es decir, los mendigos o los ladrones. Las grandes ciudades se componían fundamentalmente por artesanos, por un grupo importante de policías o soldados, es decir, si alguno vio Los Tres Mosqueteros eran los soldados del rey, que eran los que mantenían en orden la ciudad. Pero en toda ciudad fundamentalmente había mendigos y ladrones. Si no, vean la película El ladrón de Bagdad. Vivían de eso. Hay gente que vivía robando. Y ya había una organización de ladrones. Y esta gente que eran reclutados, los subían a los barcos y los mandaban a pelear. Después de la Segunda Cruzada, el Papa se da cuenta de que también
ganaran o perdieran, era una forma de limpieza social. Entonces ya sacaba a la gente de las cárceles, las metía arriba de los barcos y a pelear a Jerusalén. Por eso, a pesar de que no se lograba absolutamente nada con esas cruzadas, sí se lograba, no conquistaban solamente la primera, sí se lograba sacarse la gente de encima que molestaba. Excepto en la última cruzada. En la última cruzada, uno de los que se anota, porque ya para que la gente fuese, hace una bula papal, en la cual dice que todos aquellos que se sumen voluntariamente a las cruzadas y que tuviesen algún problema con la iglesia o con la ley, iban a ser perdonados. O sea, aquellos que habían sido excomulgados porque, qué sé yo, mataron a alguien, aquellos que habían sido excomulgados porque se casaron con alguien que el Papa no permitía, o que habían tenido alguna posición en contra de la iglesia, bueno, ellos eran perdonados si iban a la cruzada. En la octava cruzada, uno de los que se suma es el rey de España, que había sido excomulgado porque a pesar de estar casado, se había vuelto a casar, con lo cual el Papa no lo había permitido con alguien que no era de la conveniencia del Papa, con lo cual digamos, la descendencia de ese reinado no era de conveniencia del Papa. Entonces se sube a la cruzada, pero como todo rey y todo aristócrata, llega con su ejército, pisa Piedra Santa, se sube y se vuelve. Cuando se vuelve, trae toda una epidemia que genera que la pandemia que produce, la epidemia, perdón, que produce en toda Europa, se calcula que entre un quinto y una cuarta parte de la población europea murió en los 10 siguientes años de la octava cruzada. A partir de ahí se plantea que la única forma de evitar que las enfermedades se transmitan de una población donde hay una epidemia a otra población es hacer lo que se llama aislamiento cuarentena. ¿Por qué se dice cuarentena? Porque en ese momento no conocían ninguna enfermedad que tuviese más de 40 días de incubación. Con lo cual, si yo salía de un puerto e iba al otro puerto, tenía que hacer cuarentena, es decir, pasar 40 días en alta mar hasta llegar al otro puerto, que normalmente en Europa eran 15, 20 días. Esto hacía de que yo iba a Israel o a Egipto o al Bósforo a comprar las mercaderías para Europa, que en ese momento ya estaban cerradas, además, y eran mucho más caras, porque después de 8 invasiones aumentaron los impuestos. Entonces, el que armaba el barco, el armador, el que era el que iba a pagar los sueldos, iba a dar de comer a la gente, tenía que contratarlos por 40 días, hasta desembarcar en el otro puerto. Es decir, una medida sanitaria cambia la organización económica. Entonces los armadores empiezan a buscar otra forma de llegar. Si los tengo que alimentar durante 40 días, me sale más barato que en lugar de pagar impuestos caros en el Bósforo y alimentar los 40 días, agarro, lo subo al barquito, doy toda la vuelta a la África y compro directamente barato en la India o en China, que eso hacen los portugueses. Una organización, es decir,
una decisión sanitaria o una medida sanitaria de protección termina cambiando la organización económica. Los portugueses hacen eso, hacen la vuelta al África, esto digamos que lo matriculan con el Papa, que era el gran emperador, y es el que tiene la vía esa, lo pueden usar ellos. Entonces los españoles, como una forma distinta, y junto con los italianos también, ¿no? Por eso Cristóforo Colombo era tano y trabajó para los españoles porque era una asociación en la que iban a competir con Portugal en cuanto al comercio. Deciden, como tenían información de que había una tierra cruzando el Atlántico, generar esta otra salida que es ir por el Atlántico a buscar la India. Es decir, nosotros fuimos descubiertos o conquistados, más que descubiertos, porque eso ya nosotros estábamos cubiertos y era conocida nuestra existencia por los vikingos 200 años antes, o 1000 años antes. Hemos sido conquistados a través de una medida sanitaria, la cuarentena. Si no, no se hubiese conocido que la existencia de América hasta tiempo después. Es decir, esto generó que viniesen a América y se encontraron, iban a la India, durante mucho tiempo consideraron que esto era la India. La organización política y la forma de la cultura hace de que se generen nuevas enfermedades. Bueno, terminamos con la historia, modelo de producción y enfermedades emergentes. Pasamos a otro tema que me parece interesante tratar con ustedes hoy, que es clasificación de las enfermedades. ¿Cómo podemos clasificar las enfermedades? En general, las enfermedades, según la Facultad de Medicina, están clasificadas en enfermedades virales, bacterianas, parasitarias, micóticas. Esto es una concepción biologicista y monoteísta. Es decir, una bacteria o un germen, que es la característica del germen, produce una enfermedad. Si nosotros queremos tener otra visión e integrar este concepto biopsicosocial, no es el agente el que produce la enfermedad, sino la relación del agente con el huésped, cómo se produce la enfermedad. Y desde un concepto de medicina preventiva, que es la base de la salud pública, desde un concepto de medicina preventiva, yo lo que me interesa no es el agente, sino el modelo de transmisión. Entonces, las enfermedades tienen un determinado modelo de transmisión. A ver, ¿alguno de ustedes puede decirme algún modelo de transmisión? ¿Por vectores? Las enfermedades por vectores. Es un modelo de transmisión. Otro modelo de transmisión. Por gotas. Por gotas. Vía aérea. ¿Qué gotas? Vía aérea. Las gotas de flujo. La lluvia no transmite enfermedades. No, por la saliva, digamos. Me parece que se quiso expresar. Está bien, pero no es. Pero las gotas de flujo, ¿por qué sirve? No es por la saliva tampoco, porque yo escupo a alguien y puedo no transmitirle enfermedades. Lo que transmiten enfermedades es cuando yo hablo, cuando yo toso, que genero partículas que están en el aire y que otros las aspiran. ¿Sí?
¿Está? Sí, Es decir, el modelo de transmisión aéreo. Otro tipo de modelo de transmisión. Por transmisión Zoonóticas. Sanguínea. Sonótica. Zoonóticas. Respiratorias son estas, las de aéreas. Las aéreas son respiratorias. Vía sanguínea. Por vía sanguínea, sí. Es muy... Es decir, ahora, a partir de en esta sociedad en la cual nosotros tenemos una capacidad de invasión del organismo, es mucho más importante que antes. Antes las enfermedades por vía sanguínea, ¿cuándo se hacía una transfusión? Nunca. ¿Cómo se compartía sangre entre dos personas? Muy difícil. Solamente eran las verticales, de la madre a hijo, que eran las que compartían sangre. Después no había inyecciones endovenosas, no había, estas son enfermedades de la modernidad, de un modelo de transmisión más moderno. A ver, otras enfermedades. Zoonóticas. Zoonóticas, dijeron, sí, los animales se enferman y transmiten enfermedades al hombre. Y sexual. Por vía sexual, exacto. ¿Por el agua? Sí, hídricas. ¿Y qué tiene que tener el agua para que enferme a otra persona? Tiene que estar contaminada, ser no potable o tener patógenos. Sí. Sí, esos patógenos, ¿de dónde salen? Por ejemplo, con el cólera, por las heces de las personas, o sea... Exactamente. Es decir, en realidad no son por el agua. Es decir, por el agua contaminada. ¿Y contaminada con qué? Con mierda. ¿Está? Es decir, claro. Científicamente son enfermedades de transmisión fecal-oral. Para los latinos, los cubanos dicen por comer mierda. Directamente, a partir de comer verduras no hervidas que están regadas con productos de los pozos atmosféricos, cuando vienen los camiones de pozos que destapan los pozos atmosféricos, eso es un buen, tiene gran cantidad de nitritos y es un buen fertilizante para las quintas que están alrededor del Buenos Aires. Es decir, ahí es donde se tira el contenido de los pozos atmosféricos porque los quinteros lo compran. Esto lo aprendimos en la epidemia de cólera. Con lo cual hace de que nosotros tengamos que lavar las verduras adecuadamente. Tenemos la posibilidad, tenemos la suerte de que tenemos agua potable para poder lavarla. Hay otros que no tienen agua potable para poder lavarla. Con lo cual el agua que utilizan es un agua contaminada. Como todo el agua que está en el Río de la Plata. Contaminada por años de todas las ciudades de la cuenca del Paraná, sin ningún tipo de tratamiento, tiran sus desechos fecales al Paraná. ¿Y dónde están las ciudades más pobladas? En la cuenca del Plata, y fundamentalmente en el Paraná. Imagínense, nosotros tenemos una cloaca magna, que es una cosa muy moderna, que fue diseñada y fabricada por Oscar Wilde en 1880. O sea que hace 150 años estamos cagando en el Río de la Plata. Es más, en la época del cólera empezamos a investigar y el Río de la Plata tiene un sustrato
digamos, en el lecho del Río de la Plata, tienen sustrato entre 5 milímetros a 2 centímetros de materia biológica. El lecho del Río de la Plata es un caldo de cultivo para el cólera. Y hay vibriones también. Lo que pasa es que no tenían la capacidad de producir toxina. Y por suerte para nosotros, el cólera bajó desde el camino de los incas a través del Pacífico y no desde el camino de los guaraníes a través del Amazonas y el río y el Paraná. Porque si no, las condiciones en las cuales estábamos eran terroríficas. Y esto no lo hizo la naturaleza por sí, lo hicimos nosotros, que seguimos tirando nuestra materia fecal al Río de la Plata, sin ningún tipo de tratamiento. Nuestros desechos, es decir, imagínense 14 millones de habitantes cagando en un tubito que va al Río de la Plata. Si esto no lo modificamos, y bueno, las enfermedades de transmisión fecal-oral van a estar al orden del día. Hace 50 años, 40 años, cuando yo empecé a hacer medicina, las enfermedades más importantes eran las de diarreas. Mi primer trabajo fue como posta de deshidratación en un hospital porque necesitaban médicos para atender las diarreas. Y nosotros atendíamos en una guardia 350 chicos, de los cuales, si eran 350, 300 eran por diarrea. Esas condiciones no se modificaron, las condiciones del Río de la Plata, y la condición de agua potable quizás mejoró un poco con la clorificación, con el control de cloro en el agua potabilizada, pero ocurrió una cosa muy importante, que evitó las diarreas. Y fue que se empezó a recolectar la basura en bolsas cerradas, que antes se recolectaban a cielo abierto, es decir, en los tachos estaban abiertos, pasaba el basurero y lo tiraba en un camión abierto. Entonces la cantidad de moscas que había, que comían de la basura, se apoyaban en la caca de un ser humano o de un perro, y después venían a comer el azúcar que teníamos para poner en el café. Es decir, ustedes conocen Avellaneda, o una parte de Avellaneda se llama La Mosca. ¿Conocen? Bueno, La Mosca es... Nunca escuché. Yo no escuché. La Mosca es la zona de Hipólito Yrigoyen y Galicia, o Pavón y Galicia. Sí. Ahí donde En los bomberos. están los bomberos. Si miran arriba los bomberos, arriba dice La Mosca. Es verdad. Bueno, eso era un bar, porque era la zona de Piñeiro, era una de las zonas más industrializadas. Tenía los frigoríficos, anterior de los frigoríficos, ya hace 200 años, los saladeros, pero tenía los frigoríficos, la negra, la blanca, en donde se mataba, más que frigoríficos, eran donde se mataban a los animales,
y las vísceras no se vendían. Entonces las vísceras se tiraban a campo abierto. ¿Y dónde se tiraban? Acá en la zona de Piñeiro, en el Fortín, en la zona de la Ribera. Entonces ahí era donde las moscas se multiplicaban por millones. Entonces una de las anécdotas que hay es que cuando vos te sentabas en ese bar que se llama La Mosca, ahí en Pavón y Galicia, cuando te pedías un café, rápidamente tenías que desenvolver el azúcar porque venían envueltos en papel, ¿no? Desenvolver el azúcar y ponerlo adentro del café, porque si dejabas el azúcar en el platito, cuando no te ponías toda el azúcar venían en terrones de azúcar cuadraditos, con 2 pedacitos. Entonces te ponía la mitad. Si dejabas la otra mitad arriba de la mesa, en 10 minutos se convertía en algo negro. ¿Por qué? Porque venían las moscas que comían el azúcar, cagaban, y entonces el azúcar se ponía negra. Por la defecación, la cagada de las moscas. Bueno, esta es una de las modelos de transmisión fecal-oral, o directamente, es decir, el hombre no tiene posibilidades de transmitir, es decir, tener enfermedades de transmisión fecal-oral si no es chupando un culo. O a través de ¿qué? A través de los alimentos, a través de vectores que van a transmitir las enfermedades diarreicas a los alimentos o a través de otra cosa. Es decir, los animales sí tienen la capacidad de lamberse el culo cuando les pica. Pero nosotros no, cuando nos pica nos tenemos que rascar con la mano. Con lo cual, si no aprendemos a lavarnos las manos, es como estamos generando enfermedad de transmisión fecal-oral. Con lo cual, el lavado de manos es fundamental en todo tipo de transmisión de enfermedades, pero fundamentalmente las enfermedades de transmisión fecal-oral. ¿Está? Si tenemos en cuenta de las distintas enfermedades que nombraron, la de enfermedad de transmisión fecal-oral hasta ahora era la más importante. ¿Y cuáles son los agentes infecciosos de enfermedades fecal-orales? A ver. La Escherichia coli. Escherichia coli. Virus, bacterias. Los virus de la hepatitis A, por ejemplo. Exactamente. Esto pueden ser bacterias, el cólera. Parásitos también. Pueden ser parásitos, puede ser virus, pueden ser hongos. Las gastroenteritis candidiásicas, las disbacteriosis producidas por el excesivo uso de antibióticos, generan enfermedades micóticas intestinales que hacen que uno tenga una gastroenteritis. ¿Y cuál es dentro de las virosis, las enfermedades, los enterovirus? ¿Cuál es uno de los más conocidos? Que ha causado estragos en la población humana. El SIDA. Tuberculosis. El SIDA, ¿puede ser? No, enfermedad fecal-oral. Ah. ¿De la polio? Exactamente, exactamente. El concepto, la polio es una enfermedad gastrointestinal, fundamentalmente. La complicación de la polio es la parálisis, pero la enfermedad es una gastroenteritis.
¿Está? Sí. Bueno. Y a nivel mundial, la causa de enfermedades por transmisión fecal oral más importante, ¿cuál es? ¿El cólera? No. Las parasitosis. Los parásitos. Se calcula que en el Gran Buenos Aires el 100% de la población tiene o tuvo parásitos en algún momento de la vida. Y es lo que menos se estudia en medicina. A veces nos olvidamos que hay parásitos, que existen los parásitos. Bueno, continuamos. Otro mecanismo de transmisión de enfermedades. Dijimos en la vía aérea. Aclaremos cuántas veces. Las hídricas en general no son hídricas, ¿no? Porque si uno, es decir, no es el agua la que transmite las enfermedades, sino es el agua contaminada. Las otras enfermedades que ustedes dijeron fueron las aéreas. Ahora, no es el aire el que transmite las enfermedades. Lo que transmite las enfermedades es el hacinamiento. Es decir, cuando 20 personas viven en una habitación o en una casa de 4x4. Cuando 200 personas suben a un colectivo. O cuando 1000 personas entran en un subte. Y ahí tenemos enfermedad de transmisión aérea y todavía no sabemos cómo no hay de transmisión sexual. Porque quizás porque subimos vestidos y protegidos, pero que en cualquier momento quedamos embarazados en un viaje de subte. Es decir, las enfermedades de transmisión aérea son por hacinamiento. La concentración de estudiantes en una escuela, 25, 30, 40 alumnos en un grado, hicieron que hubiese epidemia de sarampión, de rubiola, de paperas, cuando son las enfermedades de mayor transmisión aérea. Si entra alguien con sarampión en un grado, a los 5 minutos, todos los que están, porque es un virus que está en las pequeñas gotas de flush. Cuando hablo, no necesito toser o escupirle en la cara al otro. Queda entonces, si este es en la primera fila, el último de la clase también se contagia. Entonces, enfermedades por hacinamiento, más que de transmisión aérea. Las otras enfermedades que plantearon también ustedes de la enfermedad de transmisión sexual. Yo provengo de un grupo hipercrítico de la medicina, con lo cual considero que no hay enfermedad de transmisión sexual. Porque el sexo es una actividad normal del ser humano. Si no hubiese sexo no hay procreación. Y la procreación es estimulada por la sexualidad. Y la sexualidad existe hasta en los animales.
¿Por qué? Porque el macho elige a la hembra más capacitada y la hembra elige al macho más capacitado, que es una selección natural. Nosotros esa capacidad la damos entre la belleza, la capacidad que tiene de enamorarnos, ¿no? Eso dejó de ser tan animal para ser más humano, y el enamoramiento forma parte de eso, de encontrar la pareja ideal. O sea que la sexualidad lo único que puede traer es gozo, placer y procreación como objetivo final. O sea que la sexualidad no es la que provoca no es la que provoca enfermedades. Claro, es como el agua, o sea, no es el problema del agua, sino es la contaminación del agua. Yo no puedo decir que hay enfermedades por comer. Son los fluidos biológicos sí, los pero que en realidad contagian. Es el contacto entre los fluidos biológicos, pero en realidad la práctica sexual es algo normal, es como respirar o como comer. Si yo no puedo que haya enfermedades por respirar, si digo que hay enfermedades por contacto sexual o por sexualidad, es decir, que no tenemos sexo, entonces, ¿hay enfermedades sexuales? No. Hay enfermedades por virus. Entonces, hay enfermedades, no hay enfermedades por comer, hay enfermedades de transmisión fecal-oral, por comer mierda. Hay enfermedades no por respirar, hay enfermedades de transmisión aérea por contaminación ambiental, por respirar porquerías. Y hay enfermedades, no enfermedades de transmisión sexual. El concepto es, hay enfermedades por contacto genital sin protección. Con lo cual, ya estamos diciendo que esto además es medicina preventiva. Ya cuando decimos el título, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si digo que hay enfermedades de transmisión fecal-oral, no hay que comer mierda, hay que lavar los alimentos, hay que lavarse las manos, hay que tratar las excretas. Si hay enfermedades por hacinamiento, lo que tengo que hacer es ventilar los ambientes, no hacinarme, es decir, mantener distancias, etcétera, etcétera, para no entrar en hacinamiento. Y si hay enfermedades por contacto genital sin protección, cada uno elegirá el método. Hay algunos que esa protección va a ser pareja única. Hay otro que va a ser no tener relaciones sexuales. Y el otro que va a usar profilácticos. Pero ya estamos dando cuál es la característica de prevención de las enfermedades. Por eso, el modelo de transmisión es la base de la medicina preventiva. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo que utilizar para prevenir? En cambio, el modelo biologicista, unicista, un germen produce una enfermedad, es un modelo fundamentalmente consumidor. ¿Por qué? Y hay que matar al germen con antibióticos. Y hay que los virus con antivirales. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, para yo generar que la medicina, en lugar de una ciencia de la salud, sea un negocio económico. ¿Está? Creo que con esto, bueno, después las enfermedades zoonóticas, las por vectores, tenemos que ir analizándolas, después pero estas son las 3 enfermedades más importantes en cuanto a la transmisión como epidemias, o como pandemias que genera la humanidad. Las otras podemos analizarlas después porque viene mucho más complicadito
¿eh? Y si existen vectores es porque nosotros generamos la posibilidad de que existan esos vectores, por ejemplo, ¿no? Y los generamos durante miles de años, ¿no? Es decir, uno de los vectores más importantes, ya sacamos la mosca, ¿no? Que nosotros criábamos, le dábamos la capacidad de procrearse, porque le poníamos alimento ahí. Y las ratas, ¿eh? En las cuales también un poco más de higiene y que los alimentos no se distribuyan a granel, sino que se distribuyan envasados, ¿no? Hacen de que no haya tantas ratas. Pero ahora el vector más importante que tenemos es el mosquito. Todos los mosquitos. ¿Cuál es el mosquito que trae todas estas enfermedades? El Aedes Aedes aegypti. aegypti. Ajá. ¿Y por qué se llamará Aegyptis? Por Egipto. ¿Algo de Egipto? Exactamente. Vino volando de Egipto. No vino volando de Egipto. Era un vector que estaba fundamentalmente en Egipto. Y tenía la capacidad de procrearse no en el agua del Nilo, que no era tan limpia, sino en agua limpia. ¿Y dónde encontraba esa agua limpia? En los socavones de los árboles. Es decir, cuando se cae una rama, queda un agujero que cuando llueve se llena de agua. Entonces ahí, como era un mosquito medio estúpido en realidad, ahí ponía los huevos, porque ahí no tenía quien lo matara. No había ni sapo, ni peces, ni nada que se lo morfara. Entonces vivía entre los árboles y picaba a los monos, que era lo que encontraba en los árboles. ¿Por qué bajó a los humanos? Y porque los egipcios encontraron una forma de producción en la cual juntaron millones de monos avanzados, o sea, hombres a los cuales ellos esclavizaban, los juntaban, y entonces el mosquito, que no es un mosquito, tendrá poco cerebro, pero no es muy pelotudo. En lugar de andar corriendo los monos entre los árboles para poder picar a uno, de los árboles bajó y encontró que ahí, donde había millones de monos, podía picar y podía poner los huevos en los lugares que tenían esos monos avanzados o esclavos, porque eran tratados así, tratados como animales. ¿Está? Es decir, en donde tenían agua para beber, entonces ahí ponían los huevos y se multiplicaron y empezaron a encontrar más fácil picar a los monos, que además no tenían, a los hombres, que además no tenían pelo, no tenían que andar. Y después de ser ya una plaga en Egipto, la fiebre amarilla, ¿qué ocurrió? Cuando se conquista América, como necesitan trabajadores en América, hay comercio de esclavos. Entonces traen van y cazan a esos monos avanzados o hombres, los meten en los barcos y los traen, con los mosquitos también. Todos juntitos. Los que llegan, se calcula que los que llegaban eran entre la tercera y la cuarta parte de los que subían a los barcos esclavistas. Porque los trataban como animales, no les daban de comer. Y los que se morían en el camino los tiraban al mar.
Eso fue el esclavismo. Y con eso se conquistó América. Que tuvieron la suerte de traernos la civilización de la enfermedad. La fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y el zika. Enfermedades que se transmiten por el mosquito. Ningún mosquito es capaz de cruzar el Atlántico. Si no viene arriba de un barco alimentándose de gente que está desprotegida totalmente. La sociedad es la que genera las condiciones para que las enfermedades se transmitan. Nosotros somos los que generamos condiciones que son naturales y las desnaturalizamos. Muchas de las enfermedades zoonóticas es porque nosotros invadimos zonas en donde estaban esas enfermedades tranquilas. En donde tenía su grupo de su huésped, en donde se reproducían, estaban ahí. Hagámonos responsables de nuestras acciones para saber que la mayoría de nuestras acciones son las que provocan las enfermedades. Para que aprendamos de una buena vez que nosotros no es que nosotros generamos el coronavirus y es decir, no es que el coronavirus se generó para jodernos la vida, sino que nuestra vida es la que permite que el coronavirus se reproduzca y que nosotros difundamos la enfermedad en todo el mundo. No es el coronavirus capaz de pagar un boleto de avión y venirse de Taiwán o de Wuhan a Buenos Aires. Es el hombre el que va a buscar la enfermedad y que la trae. Entonces son estas condiciones las que tenemos que cambiar. Así como aprendimos a lavarnos las manos, así como tendríamos que saber cómo preparar los alimentos, así como tendríamos que seguir utilizando el concepto de la ventilación de los ambientes, que hemos perdido, y hemos perdido hasta como instituciones. Yo me acuerdo de mi abuela, yo estaba engripado, con fiebre, me arropaba, me sacaba al patio, me sentaba en una silla y abría las ventanas, la puerta y ventilaba. Donde entra el sol no entra el médico, decía. Y en mi casa no te podías sentar a la mesa si no pasabas a lavarte la mano. Hoy, la velocidad con que trabajamos o que corremos, es muy probable que después de estar atendiendo a un paciente que está con diarrea en el policlínico, al mediodía salgamos y como tenemos que ir a otro lado, nos crucemos al boliche de enfrente y nos comamos un patty así con la mano sin habernos lavado. O nos clavemos una galletita. Conductas humanas que se fueron perdiendo, porque la cultura las olvidó. Tenemos que volver a recuperarlas. Hasta las instituciones tienen que volver a recuperarlas. Ustedes que están
en la escuela de enfermería, que van a formar enfermeros, en una división o en un año, que tienen un aula que tiene 6 metros por 9, si no me equivoco, el aula de primer año, hay 160 inscriptos. Bueno, lo dividimos en 2 comisiones. O sea, hay 80 inscriptos por cada comisión. Esto hace 100 años, 150 años, Sarmiento hubiese fusilado al director de la escuela que metía 80 alumnos en un aula. Las aulas de Sarmiento, y no es de un héroe de mi devoción, digamos, ¿no? Pero bueno, las aulas de Sarmiento tenían 5 metros de frente, 6 metros de profundidad, una altura de 3 metros, el lado izquierdo era de ventanal, es decir, para ventilarse, porque todos tenían que escribir con la mano derecha, entonces tenían que tener la luz de la izquierda, y eran para 25, 26 alumnos. Ningún grado tenía que tener más de 26 alumnos. Hoy, en esa misma, un poquito más larga quizás, en lugar de 20, 25, 30, metemos 80, 90. Entonces, ¿cómo no va a haber enfermedad de transmisión aérea? Porque priorizamos alguna otra cosa que no es la salud. Cuando priorizamos la salud, tenemos que evitar el hacinamiento. Esto de viajar 100 tipos en un colectivo, no solamente hay transmisión aérea, hay transmisión fecal-oral, porque el que se tiró un pedo en el fondo, a mí me intoxica delante de todo. Y después bajamos del colectivo y nos subimos a un subte, en donde ya no estamos como vacas que van al matadero. Estamos como sardina en lata, ni podemos respirar. Eso es inhumano. A la sardina la metés así en la lata, pero después de muerta. Ni se te ocurra meterla viva. No sé si saben que en algunas terminales están los empujadores. En Japón hay tipos que con guante y todo, ellos quieren ser un empujador, y cuando no alcanza para que entre la gente, van y los empujan para que cierren la puerta. ¿Esos somos humanos inteligentes? Bueno, cerramos acá, yo creo que tenemos para bastante. Enfermedades emergentes y modelo de transmisión. ¿Está? Después voy a tratar de dar alguna, para que vayan profundizando algunas de las enfermedades, para que cada grupo haga un análisis, un trabajo de grupo, y después eso hacer una síntesis para que esa síntesis socializarla en todos los grupos. ¿Está? Me gusta trabajar en equipo y me gusta que ustedes piensen. Una tarea bastante difícil, pero soy uno de aquellos que dicen que estoy en contra de una
educación que enseñe a obedecer y a favor y lucho por una educación que enseñe a pensar. Paulo Freire. Si no aprendemos a pensar, nos vamos a parecer mucho a la máquina, con lo cual vamos a ser material descartable porque vamos a vivir menos que la máquina y vamos a producir menos que la máquina. Y entonces le haríamos el juego a esta sociedad de exclusión y algunos ideólogos que dicen que somos muchos en la Tierra y que para poder generar una sociedad justa, una tercera parte de la humanidad tendría que desaparecer. Hay pensadores que están diciendo esto. Profe, Bueno, ¿le puedo hacer chicos, una nos consulta? vemos. ¿Tiene alguna fecha de parcial hasta ahora? Hasta ahora no. Ah, buenísimo. ¿Por qué quieren tener un parcial cerca? No, como Irene lo mencionó, Sí, quedamos como Irene ahí nos confundidos mencionó todos. que... Les voy a comentar cómo trabajo yo. Trabajo en grupo. En general el trabajo lo van a presentar por grupos. Los grupos van a presentar ese trabajo, los voy a evaluar, los voy a devolver, hacer una devolución del trabajo, van a tener que hacer una síntesis de ese trabajo, porque una cosa es escribir un trabajo de 20 hojas que no lo va a leer nadie, y otra cosa de eso, hacer 2 páginas para que todo el mundo lo lea. ¿Está? Eso es lo que tienen que socializar con los compañeros y van a tener un puntaje y ese va a ser el primer parcial. ¿Con defensa oral o solo los trabajos? Solo los trabajos. Si veo que voy a... En lo sumo pondré una reunión de Zoom con 2 o 3 grupos y veré cómo si quién es el que trabaja y quién no. Pero en realidad ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo y el equipo tiene que tratar de que todos trabajen en forma igual. Es decir, yo veré en qué momento le pregunto a uno a otro. Es decir, me resulta mucho más difícil en forma mediática porque en el aula ya voy conociendo los nombres, no los voy a conocer nunca. Me resulta muy difícil aprender los nombres, siempre fui un desastre para mi memoria de los nombres, pero por lo menos la cara, qué sé yo, y cuando los veo en los grupos y siempre le pregunto, estando en clase, siempre le pregunto, ¿y vos qué opinás? Es cosa de que todo el mundo, para que no se duerman, ¿no? Mantenerlos activos y ir preguntándole a todos. Pero bueno, acá no vamos a tener que aprender en otra forma. Las clases generales van a ser por Google Meet, porque permiten más participantes. Esta vez tuvimos una poca concurrencia, no sé qué pasó con el resto, pero espero que se enteren de la clase. La vez pasada estábamos cerca de los 100 y habían quedado gente afuera, así que no sé, se deben haber enterado que era yo el que estaba en clase. Profe, lo único que sí, esta aplicación una vez nos pasó de que admitía nada más 100 personas. No sé si usted pagó o lo que fuese. No, pero yo pagué admite nada más 100. yo pagué un Google Meet básico que admite hasta 200 personas. Ah, buenísimo. Sí. Así que, y además tengo el horario, no es como el Zoom que tenés 40 minutos, ¿no? Porque además, es decir, yo la puse clase todo el día, puedo estar 4 horas dando clase, pero los canso ustedes y me canso yo. ¿Está? Es muy interesante las charlas con usted. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la idea entonces es esta. El primer parcial va a constar en una nota grupal, que después veré si la tengo que modificar a partir de quizás si hay tiempo y si hay ganas, mías fundamentalmente,
de armar una semana de examen, 2 o 3 grupos por mañana, o en un determinado horario por Zoom, ya no por Google Meet, para poder ver a los 6 o 12 o 18, si hago de 3 grupos, qué es lo que pasa. Para que, y profe, esto incluiría introducción a la salud, lo que sería el primer. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias. Y ahí ya tendrían ahí la nota de introducción a la salud pública. El segundo examen, es decir, el segundo parcial, fundamentalmente lo hago de los temas que fuimos tomando, que fuimos dando, que cada uno de los grupos haga las preguntas múltiple choice para tomar en el examen. Así, ustedes van a hacer las preguntas que se van a tomar ustedes en el examen. Cada uno va a tener que hacer preguntas distintas, no que todos los grupos presenten 10 preguntas todas iguales. Van a hacer temas distintos y después lo que tienen que hacer es eso, es hacer síntesis de cada tema que vieron. Otro grupo hace la pregunta, o sea, ya van a hacer ese tema, lo van a ver dos grupos profundizados. Esto es una forma de hacerlos participar y de ahorrarme el laburo. Es decir, hay que saber más para hacer una pregunta que para contestarla. Entonces ahí van a tener que estudiar para hacer la pregunta. Claro, si uno entendió el tema, hace una buena pregunta. Claro, si uno sabe el tema, esa es una buena pregunta. Si no sabe, puede preguntar cualquier pavada, que no tiene nada que ver con lo más importante del tema. ¿Está? Y esas preguntas son las que van a ir al final. El final lo vamos a tomar con una plataforma BASA, es decir, esta ahora es la plataforma que estamos utilizando para tomar el final de pediatría. Van a ser entre 30 y 50 preguntas, medio minuto cada pregunta, que no se puede volver para atrás, o sea que lees la pregunta y la tenés que contestar. Y los que están, la idea que lo que vamos a hacer en esta mi idea, ¿no? Los que tienen de 70% para arriba aprueban directamente, a esto se promedia con la nota de los parciales. Los que tienen entre 40 y 70% van a un repechaje, que puede ser justificar las preguntas que no contestaron bien, y los que tienen menos de 40 no se irán a un segundo examen. Por lo menos hasta ahora es como estoy armando yo mis exámenes. ¿Está? Bueno, sigan pensando, empiecen a trabajar un poquito más. La próxima vamos a hablar sobre salud pública en general, algunos conceptos de salud pública y población vulnerable. Lean Alma-Ata, le mandé bibliografía de Alma-Ata, le mandé es decir, el ALON, ¿no? Y después vamos a hablar sobre medicina y o sistema de salud. ¿Está? Que tengan buen día. Nos esperamos. Buenísimo, profe. Gracias, profe.